Is Donald Trump taking a wrecking ball to American democracy by handing over the keys to Elon Musk and his ilk? And what other political leader looks at the Gaza Strip and sees a beach resort in waiting? This could be so magnificent. The rebranding of Syria's rebel leader turned president. Will it stand the test of time? La primera impresión de quien se encuentra con el título de este vídeo puede ser de incredulidad, puede ser de sorpresa, quizás incluso de rechazo. Sin embargo, lo que ocurre tras las cortinas del poder en Estados Unidos está alcanzando un nivel de ebullición raramente visto, más intenso que cualquier escándalo político del pasado reciente. Un solo correo electrónico. Eso fue suficiente para romper el barniz de la propaganda y exponer el engranaje de miedo y manipulación que sostiene el gobierno de Donald Trump. Y no se trata de un error de comunicación o de una filtración ocasional. Se trata de un grito de auxilio cuidadosamente disimulado, un último intento de contener un colapso que parece inevitable, una solicitud urgente de contribuciones financieras camuflada bajo el pretexto del patriotismo enviada durante las vacaciones de Acción de Gracias. Un llamamiento dramático en forma de campaña, que deja al descubierto el temor de quien presiente que el teatro está a punto de derrumbarse. Y se equivoca quien piense que se trata solo de recaudar fondos. Lo que está en juego es la influencia, es inestabilidad, es la lucha desesperada por mantener en pie una estructura frágil que se desmorona ante los ojos del mundo. En ese correo electrónico, Trump no suena como alguien al mando. Suena como alguien acorralado, que intenta utilizar la devoción ciega de sus seguidores como barrera emocional contra lo que está por venir. Solicita donaciones para hacer frente a un supuesto proceso de destitución impulsado por los demócratas. Pero la verdadera inquietud no viene de fuera, nace de dentro, porque ya no son solo los adversarios políticos los que se molestan por la sucesión de escándalos, acusaciones, favores indebidos y colapsos morales acumulados a lo largo de los meses. También son aliados, antiguos asesores y miembros influyentes del sistema los que se dan cuenta de que, si permanecen en silencio, serán arrastrados con ellos. Mientras el país se hunde con una inflación creciente, precios inalcanzables y el colapso social en las zonas rurales y las periferias urbanas, Trump sigue aumentando su patrimonio. En solo unos meses de mandato, ya son miles de millones de dólares recaudados por él, por sus hijos y por quienes orbitan su círculo íntimo. Es un saqueo institucionalizado. Es el desmoronamiento de la noción de república ante la pasividad colectiva. Y lo más aterrador, nada se oculta, todo está a la vista. Y aún así, parte de la población sigue fascinada, como si el uso de la bandera por parte de un estafador validara su discurso patriótico. Hay que decirlo con toda claridad. Donald Trump nunca ha tenido un interés genuino por el pueblo estadounidense. Nunca le ha importado la nación que dice defender. Viste el lema América Primero como un disfraz electoral, pero detrás del personaje hay alguien que ridiculiza a su propio país más de lo que cualquier líder extranjero se atrevería. Mientras millones de familias luchan por mantener las luces encendidas, poner comida en la mesa y hacer frente al desmantelamiento de la red de protección social, Trump viaja en aviones de lujo financiados con fondos públicos, adquiere mansiones millonarias y redirige recursos bajo el disfraz del nacionalismo. Y ahora, por si no bastara con el saqueo de las arcas públicas, apunta a la última trinchera de resistencia, la prensa. Salen a la luz una serie de acuerdos secretos entre la Casa Blanca y magnates como Larry Ellison. El objetivo es evidente: tomar el control de grandes cadenas como la CNN, desarticular el periodismo independiente y convertir los principales medios de comunicación en meras extensiones de Fox News. No se trata solo de censura,
Se trata de reescribir los hechos, de silenciar las divergencias, de consolidar una narrativa única, moldeada por los intereses de un grupo selecto, para alimentar la ilusión de grandeza de un líder obsesionado con el control absoluto. Esta escalada contra la libertad de prensa es uno de los indicios más alarmantes de que estamos ante un proyecto autoritario disfrazado de democracia. Cuando el jefe de Estado se reúne en secreto con multimillonarios para decidir quién puede o no ejercer el periodismo, cuando los poseedores de las mayores fortunas del planeta debaten en secreto qué voces deben ser eliminadas por conveniencia política, nos encontramos ante una ruptura con los fundamentos constitucionales. Y todo esto sucede mientras Trump se acerca abiertamente a figuras como Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, ignorando los intereses estratégicos de Estados Unidos en nombre de alianzas personales y financieras que garantizan su propia permanencia en el poder. ¿Y quién paga los costes? Una vez más, la población. Un pueblo que cree estar defendiendo la libertad, pero que es manipulado por un sistema de propaganda que distorsiona los hechos y convierte los delitos en un espectáculo mediático. No es una fantasía, no es una exageración retórica. Es el retrato crudo de una administración que opera en las sombras para mantener la fachada, mientras se pudre en su esencia. Y en este juego sucio, incluso las ilegalidades más evidentes pasan a estar protegidas. Un ejemplo escandaloso es el caso de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. El periódico The Washington Post, que en su día fue símbolo del periodismo de investigación, se posicionó en contra de la divulgación de los documentos, afirmando que el contenido no interesaba al público. ¿Cómo pueden afirmar eso sin siquiera haber analizado las pruebas? ¿Cómo pueden ignorar las conexiones explícitas entre Epstein, las autoridades políticas mundiales y las redes de abuso infantil? Es revoltante, es inhumano y, sobre todo, es revelador. Revela que la protección de los más poderosos sigue siendo una prioridad, incluso cuando se trata de crímenes monstruosos. Estos documentos van mucho más allá de las agresiones. Apuntan a vínculos con Vladimir Putin, implicación con autoridades del Estado de Israel, encuentros con líderes de alto nivel y una red oscura que representa una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos. Aún así, esta información se oculta, y aquellos que intentan sacar a la luz la verdad son tachados de conspiradores. La hipocresía alcanza tal magnitud que la indignación se vuelve inevitable. Nos enfrentamos a una casta blindada, dispuesta a cualquier cosa para protegerse, incluso a pisotear los valores democráticos que fingen defender. Mientras tanto, los grandes grupos de comunicación que antes defendían la libertad de expresión, ahora se rinden a los intereses corporativos. CNN, New York Times, Washington Post. Todos comienzan a ceder terreno a la influencia de grupos autoritarios que quieren convertir la información en una herramienta de dominación. Y no creas que se trata de un problema lejano. Esta erosión de la prensa libre afecta directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque cuando se silencia la verdad, el pueblo pierde su principal arma contra los abusos. Cuando la mentira se convierte en norma, toda resistencia se convierte en delito. Estamos viendo cómo universidades, bufetes de abogados, editoriales, organismos públicos e incluso instituciones democráticas renuncian a sus principios por miedo, por conveniencia o por ganancias económicas. Y ahí reside el verdadero peligro. Porque cuando se normaliza lo inaceptable, cuando se convierte en rutina presenciar lo absurdo, el retorno a la razón se vuelve casi inalcanzable. Por eso este vídeo es importante. Por eso estás aquí. Por eso existe este canal. Para dar voz a lo que intentan silenciar,
para iluminar lo que insisten en ocultar, y si has visto hasta ahora, es porque también sientes, como nosotros, que hay algo profundamente erróneo y que nadie más va a resolverlo por nosotros. Si este contenido ha resonado con lo que has estado sintiendo, si has empezado a conectar puntos que antes parecían aislados, deja ahora tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí la verdad es la prioridad. Aquí no se te ve como un número. Aquí eres parte de una comunidad crítica, atenta, que se niega a ser manipulada, y esa fuerza viene de ti, porque cada persona que decide no callarse fortalece esta red de resistencia. Así que suscríbete ahora mismo y ayúdanos a llevar este contenido aún más lejos, porque la verdad es urgente, porque el pueblo tiene voz y porque juntos somos mucho más poderosos de lo que ellos imaginan. Cuando una estructura de autoridad comienza a desmoronarse, los primeros indicios no aparecen en las portadas de los periódicos, sino en los silenciosos pasillos del poder. Son decisiones tomadas a toda prisa, comunicados urgentes, enviados por correo electrónico, alianzas improvisadas con figuras que, hasta hace poco, eran feroces opositores. Y en este ambiente de emergencia velada, todo lo que se intenta ocultar comienza inevitablemente a escaparse por las rendijas. Es exactamente lo que estamos presenciando en el actual escenario político que rodea al gobierno de Donald Trump. La imponente fachada comienza a desmoronarse. La ilusión de mando absoluto, de invulnerabilidad, de liderazgo incuestionable, se desvanece ante la prisa por reunir recursos financieros para hacer frente a una amenaza que ya ha desbordado los límites del control. Y esa amenaza tiene un nombre: destitución. Un proceso que hasta hace poco parecía remoto, casi impensable ante la lealtad inquebrantable de parte del Congreso Nacional, se convierte hoy en el tema principal de debates confidenciales en el seno mismo de la sede del gobierno. Lo que está en juego ahora no es solo una disputa entre fuerzas políticas, es una carrera por la supervivencia. Y cuando la supervivencia se convierte en prioridad, cualquier señal se transforma en pista. Y eso es precisamente lo que ha puesto de manifiesto la reciente filtración, la inestabilidad interna, la tensión acumulada, el colapso inminente de una administración que ya no puede sostener las propias narrativas que ha creado. Detrás de la solicitud de contribuciones financieras enviada a su base de seguidores, se esconde un mensaje subliminal de desesperación. Las palabras fueron elegidas con cautela, tratando de transmitir valentía y resistencia. Pero el mensaje que realmente se transmite es otro. Es el temor creciente de que los escándalos comiencen a corroer el apoyo popular, de que las denuncias dejen de ser solo ruido y pasen a tener un impacto político real, de que los procesos de investigación, antes desacreditados, avancen hacia la formalización de acusaciones graves, y que la destitución, antes tratada con sarcasmo, se convierta en una posibilidad palpable. Trump es plenamente consciente de que ha perdido el dominio de la narrativa pública. Por eso, apuesta todo por recuperar el control, incluso acercándose a los magnates que controlan los mayores conglomerados mediáticos. Larry Ellison, uno de los empresarios más ricos del planeta, asume un papel central en este nuevo plan. Casualmente, o no, está directamente involucrado en el intento de adquisición de Warner, grupo propietario del canal CNN. Pero su interés no es elevar el periodismo a nuevos niveles, ni democratizar la información. Su intención es clara: remodelar el panorama informativo para blindar a un presidente acorralado. En negociaciones con autoridades gubernamentales, Ellison llegó a proponer la destitución de periodistas críticos con el presidente. Se trata de un golpe directo contra la libertad de prensa.
un paso peligroso hacia la institucionalización de la manipulación informativa. No se puede minimizar la gravedad de esta alianza entre las altas esferas políticas y los grandes imperios financieros de la tecnología y la comunicación. Cuando un líder nacional se une a multimillonarios influyentes para definir quién puede ser escuchado y quién debe ser silenciado, ya no estamos en territorio democrático, estamos pisando el terreno inestable del control ideológico, de la censura meticulosa, del intento de imponer un monopolio sobre el pensamiento colectivo. La situación se vuelve aún más alarmante cuando los mismos empresarios muestran interés en controlar redes sociales como TikTok, con la intención declarada de suprimir contenidos que revelen los horrores en Gaza o que desafíen las acciones internacionales de Estados Unidos. Este intento de editar la realidad mediante la imposición selectiva de narrativas no es solo una afrenta a la libertad de expresión, es un riesgo real, un riesgo que crea zonas de ilusión, donde los hechos se distorsionan, se silencian y se moldean para favorecer los intereses de una élite. El reflejo de esto se extiende rápidamente. Sectores conservadores que antes defendían el derecho a la expresión se convierten en defensores de los bloqueos selectivos. Los ciudadanos comunes, bombardeados por discursos repetitivos, dejan de cuestionar y poco a poco el sentido crítico es sustituido por frases hechas, consignas e indignación dirigida. En este clima, delitos de extrema gravedad, como los revelados en el caso de Jeffrey Epstein, siguen siendo ignorados. Documentos con indicios de abusos sexuales, tráfico de influencias, vínculos con gobiernos extranjeros y cooperación entre miembros de las élites políticas y económicas se mantienen alejados del conocimiento público con el argumento de que no tendrían relevancia periodística. El mismo medio que en el pasado destapó el escándalo del Watergate se niega hoy a publicar archivos que pueden contener una de las mayores tramas de explotación y corrupción de la historia reciente. Y detrás de esta censura editorial está Jeff Bezos, propietario del periódico Washington Post y aliado cercano de nombres como Donald Trump y James David Vance. No se trata solo de proteger a colegas de interés, se trata de garantizar que la maquinaria del poder siga girando, inmune a cualquier forma de exposición, de impedir que salgan a la luz los vínculos entre el crimen, las finanzas, la política y los medios de comunicación. Pero cuanto más intentan suprimir la información, más datos se filtran, y con cada nueva prueba que se divulga, resulta más evidente que la estructura se encuentra en un estado avanzado de deterioro. Una élite que se protege mutuamente, que se alimenta de sus propios privilegios y que se fortalece a costa de la ignorancia impuesta al pueblo. El silencio que rodea las relaciones de Jeffrey Epstein con Vladimir Putin y con miembros del gobierno del Estado de Israel muestra hasta dónde llegan los esfuerzos por proteger a los implicados. La misma prensa que dedica titulares enteros a escándalos triviales guarda silencio ante pruebas sólidas que conectan a un criminal condenado con las esferas más altas del poder global. Y lo más inquietante es darse cuenta de que gran parte de la población sigue idolatrando a estas mismas figuras, incluso ante la avalancha de pruebas. Esto se debe a que han sido entrenados para confiar ciegamente. Ha sido condicionada a rechazar cualquier información que no provenga de los canales autorizados. Ha sido sumergida durante años en la adoctrinación, la manipulación y el culto a las personalidades políticas. Y ahora, incluso cuando la realidad se impone con fuerza, muchos prefieren fingir que no la ven, prefieren creer que todo no es más que una trampa de la oposición, que los documentos son falsos, que los periodistas son traidores. Este es el efecto de entregar el pensamiento a la ideología.
de depositar la identidad nacional en la figura de un solo hombre, como si en él residieran la patria, la moral y la justicia, aunque todos los hechos digan lo contrario. Trump no representa una anomalía, es el reflejo de un sistema que hace tiempo abandonó al pueblo, y dentro de este engranaje corrupto, las instituciones sufren un profundo desgaste, el poder judicial sufre interferencias, el legislativo es manipulado, la prensa está corrompida, el mundo académico es intimidado. Lo que está ocurriendo es una demolición sistemática de los pilares democráticos, un proceso que avanza paso a paso, una concesión silenciosa aquí, una negligencia estratégica allá, hasta que, sin darnos cuenta, el terreno se vuelve irreconocible, los instrumentos de equilibrio desaparecen y los derechos antes considerados inviolables pasan a depender de la conveniencia de quien ocupa el poder en ese momento. Esto ya ha sucedido en otras naciones y está sucediendo ahora ante nuestros ojos. Y todo comienza de la misma manera: desinformación masiva, negación sistemática de los hechos, hostilidad contra la verdad. El gobierno de Donald Trump actúa siguiendo este guión desde el principio, pero ahora, con la posibilidad concreta de un proceso de destitución acechando, la imagen de dominio comienza a desmoronarse. El miedo se manifiesta en cada actitud, ya sea en la desesperada recaudación de donaciones con apelaciones emocionales, en el plan de captura de los medios de comunicación o en las sospechosas alianzas con multimillonarios dispuestos a preservar sus intereses. Por lo tanto, nos encontramos ante un escenario en el que la crisis moral se ha convertido en rutina y en el que resistir requiere no solo información, sino también valor. Y tal vez te estés preguntando qué puedes hacer en medio de todo esto. Quizás sientas indignación, impotencia, angustia. Quizás pienses que tu acción aislada no marcará ninguna diferencia frente a este sistema mastodóntico. Pero quiero que escuches esto con atención. Tu voz es relevante. Tu participación es fundamental. Tu insatisfacción tiene valor, porque cada individuo que se niega a aceptar este absurdo fortalece el muro contra el colapso de la verdad. Entonces escribe aquí en los comentarios. Usa estas palabras. Veo lo que está pasando y no me callaré. Puedes copiar y pegar. Tu gesto puede ser la chispa que despierte a otra persona. Aquí formamos un frente de resistencia, una comunidad que cuestiona, que piensa, que no se doblega. Y cada vez que te manifiestas, que compartes, que das me gustas, que comentas, ayudas a romper el pacto de silencio que intentan imponer. Porque el mayor temor de los que dominan no es un nuevo escándalo, es que se revele la verdad. Es el despertar de la conciencia colectiva. Y eso es precisamente lo que estamos construyendo aquí, juntos, con valentía, con lucidez y con fe en lo que está por venir. A medida que nuevas piezas encajan en este mosaico institucional en ruinas, se hace imposible ignorar la verdad que grita detrás de la puesta en escena mediática. No se trata solo de un mensaje pidiendo apoyo financiero. No es solo otra maniobra para mantener activa la militancia. Este correo electrónico reveló algo mucho más profundo. El alma de un sistema que opera movido por el terror. Miedo a perder influencia, miedo a rendir cuentas, miedo a ver caer todas las máscaras al mismo tiempo, sin que quede ningún lugar donde esconderse. Y esta angustia no es exclusiva de Donald Trump. Contamina todo el mecanismo que lo rodea, porque lo que está en juego no es solo la imagen de un jefe de Estado. Es el sustento de toda una red compuesta por grandes empresarios, accionistas multimillonarios, figuras políticas influyentes y propietarios de conglomerados mediáticos que llevan décadas lucrándose con la división, el conflicto y el colapso institucional. Son plenamente conscientes de que si Trump
cae realmente, los focos no se apagarán, se moverán y revelarán quién patrocinó, quién encubrió, quién dirigió desde las sombras. Por eso, este grupo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar que la explosión ocurra lejos de ellos, muy lejos. Y dentro de esta operación coordinada de contención de daños, la falsedad se convierte en un mecanismo oficial de administración. Cada declaración pública está guionizada. Cada titular se moldea o se mutila para preservar el núcleo blindado del sistema. Los medios que antes se atrevían a confrontar a los presidentes, ahora dudan incluso en hacer públicos documentos de interés colectivo. Los presentadores que antes se declaraban imparciales, ahora repiten guiones preparados por miedo a perder la financiación de gigantescas corporaciones. Y en el centro de este engranaje de manipulación, Trump se erige en mártir, como si él fuera la víctima del sistema, como si estuviera luchando contra las élites, cuando en realidad es sostenido por ellas. Simplemente se ha convertido en el emblema visible de una arquitectura autoritaria que ya se estaba construyendo mucho antes de su llegada al poder. La única diferencia es que ahora todo se hace a la luz, sin disfraces, sin moderación, y esa exposición tiene consecuencias. Cuanto más transparente se vuelve el teatro, más ciudadanos despiertan. Más personas se dan cuenta de que hay algo esencialmente podrido en este modelo. Y ahí es donde la reacción se intensifica, no solo en las redes sociales, sino también en las urnas, en las manifestaciones, en las denuncias y en las revelaciones. Y hablando de revelaciones, el clima de inestabilidad entre bastidores de la actual administración no hace más que crecer. La cantidad de documentos restringidos, intercambios internos, mensajes confidenciales e informes secretos que salen a la luz demuestra que existen profundas fisuras, que no todos están dispuestos a guardar silencio, que hay funcionarios públicos, técnicos, asesores y consejeros que incluso bajo amenaza han decidido no seguir compinchándose. Cada nueva filtración enciende una nueva alarma. Demuestra que el discurso oficial no se corresponde con los hechos reales, que la supuesta firmeza de Trump es en el fondo una frágil representación sostenida por el chantaje, la coacción y el control de la información, y que ese correo electrónico enviado durante las vacaciones de Acción de Gracias no fue una estrategia de recaudación común, fue una señal de urgencia, un intento desesperado de recaudar fondos para sufragar los costos legales ante la posibilidad concreta de un juicio por delito de responsabilidad. Un proceso que ya había sido esbozado por figuras del Partido Demócrata, pero que ahora también cuenta con el apoyo de conservadores insatisfechos con el desastroso rumbo de la gestión, porque no todos los aliados están dispuestos a naufragar junto con el capitán. Y ese detalle lo cambia todo. Cuando los propios cimientos políticos comienzan a resquebrajarse, el colapso se acerca rápidamente. Pero la mayor preocupación no es solo la caída del poder, es el desmantelamiento de la decencia, de la ética, de la convivencia social, la banalización de la mentira como herramienta institucional, el uso continuo de la maquinaria pública para intimidar a los opositores, silenciar a los críticos, perseguir a los adversarios, y todo ello articulado por un consorcio de multimillonarios que fingen neutralidad mientras diseñan la arquitectura de un nuevo autoritarismo. Esto ya no es democracia, es apropiación institucional. Es la sustitución de la soberanía popular por la dominación del capital. Y cuando los medios de comunicación se integran en este proyecto, el círculo se cierra. El pueblo no solo es engañado, sino que se le condiciona para que acepte el engaño. Aprende a despreciar las fuentes fiables y a idolatrar la desinformación procedente de influencers a sueldo. Aprende a burlarse de quienes cuestionan,
a atacar a quienes discrepan, a rechazar datos que desafían sus creencias, y este proceso destruye lentamente la noción de colectividad. Genera una población fracturada, hostil, incapaz de actuar unida ante emergencias reales, una población que protege a sus verdugos, convencida de que está luchando por su propia libertad. Esa es la baza definitiva del modelo trumpista, convertir a las víctimas en defensores de la ilusión. Por eso son fundamentales momentos como este, en los que las fisuras se hacen visibles, porque cada contenido que rompe el cerco, cada reportaje que escapa a la censura, cada denuncia que llega al público, representa una grieta en ese muro de control. Y cada espectador que comenta, que comparte, que permanece hasta el final del vídeo, forma parte de esa fisura. Ayuda a hacerla más grande. Y grieta a grieta, algún día el muro se derrumbará, y esa posibilidad aterroriza a quienes controlan la cima de la pirámide. Por eso atacan a los periodistas independientes. Por eso financian campañas de desinformación. Por eso intentan desacreditar todo contenido que no sirva a la narrativa dominante. Porque saben el poder que tiene la verdad. Saben que basta una chispa de conciencia para incendiar el cautiverio. Saben que cuando el pueblo despierta, nada los detiene. Y tú que has llegado hasta aquí, eres la prueba viviente de ello. Tú eres la demostración de que todavía hay personas libres, gente que piensa, que siente, que percibe, gente a la que le importa, y por eso eres esencial en este momento. No solo como observador, sino como protagonista, como parte de una red que ha decidido reaccionar. Y por eso te invito, con toda seriedad, a unirte de una vez por todas a este movimiento. Si este mensaje te ha parecido significativo, si te ha ayudado a ver con claridad lo que antes te resultaba confuso, si ha puesto en palabras lo que ya intuías, entonces haz clic en suscribirse. No es solo un botón, es una postura, es una elección activa de no dejarse engañar. Es la decisión de buscar respuestas, de no conformarse con versiones prefabricadas, de construir un espacio donde la lucidez aún tenga valor. Activa las notificaciones, comparte este vídeo, escribe en los comentarios, porque cuando se difunde la verdad, la mentira se debilita. Cuando la población se conecta, los poderosos tiemblan, y cuando cada uno cumple con su parte, el sistema ya no puede seguir siendo el mismo. No quieren que lo entiendas, pero ahora lo entiendes. Y eso ya lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco, de corazón. Esto demuestra que todavía hay luz en medio de la oscuridad, que todavía hay personas dispuestas a escuchar, a reflexionar, a resistir. Y si hoy revelamos todo esto sobre el colapso ético e institucional del gobierno de Trump, es porque creemos que el conocimiento es la base de la transformación. Pero esto es solo el comienzo. En los próximos vídeos seguiremos revelando lo que ocultan. Seguiremos denunciando el funcionamiento de los engranajes ocultos, las alianzas espurias, las decisiones que socavan los cimientos de la democracia. Y todo esto solo es posible porque tú estás con nosotros, porque no has mirado hacia otro lado, porque has elegido quedarte, así que sigue con nosotros. Disfruta de este contenido. Escribe tu opinión en los comentarios. Envíalo a quienes aún están atrapados en la niebla de la manipulación. Y sobre todo, recuerda, la verdad aún resiste. El despertar aún es posible y juntos, incluso contra todo pronóstico, podemos darle la vuelta a este juego. Hasta la próxima y nunca lo olvides. Cuanto más intensa es la oscuridad, más cerca estamos de ver la primera luz atravesarla.